por estar acá. Nuestro invitado de hoy, Ernesto Guerra, profesor asistente del campus Villarrica de la universidad, de nuestra universidad. Ernesto es psicólogo de formación, hizo su doctorado en la Universidad de Bielefeld en psicolingüística y su postdoctorado en el Max Planck Institute en Nijmegen. Su investigación es sobre la interacción entre visión y lenguaje y hoy día nos va a presentar su investigación sobre estereotipos y bueno, gracias Mundo. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de un estudio de eye tracking que investiga el cómo, es decir, bajo qué condiciones o bajo qué circunstancias se activan ciertos estereotipos de género y el cuándo, es decir, la temporalidad de la activación de estos estereotipos. Y le puse tratamos primero porque en el fondo es una forma estereotípica de hablar y involucra de cierta forma temporalidad. Antes de entrar de lleno a la investigación, me gustaría comenzar por agradecer obviamente a mis colaboradores más directos en esta investigación. Yasmín Bernotat fue mi ayudante en Bielefeld, también hizo su práctica de investigación conmigo, y luego supervisé su tesis de máster, que son parte de los resultados que vamos a mostrar hoy día, y ahora ha comenzado a partir de 2 semanas atrás o algo así, su doctorado en el SciTech, que es donde yo también hice mi doctorado, en la Universidad de Bielefeld. Y también obviamente al profesor Gerd Conner, que es profesor de Psicología Social en la Universidad de Bielefeld. Cuando hablamos de la interacción entre lenguaje y atención visual, hay ciertos aspectos del lenguaje que la atención visual nos puede mostrar y que puede ser muy informativo para poder entender ciertos procesos cognitivos. Me gustaría empezar, por ejemplo, mostrando este contexto visual, ¿cierto? No sé si se ve muy bien, la imagen se ve un poco borrosa, pero básicamente aquí tenemos una ambulancia, un interruptor, un búfalo y una ampolleta. Supongamos que nosotros observamos ese contexto visual y escuchamos la siguiente oración. Luego de pensar largamente, la mujer vio una ampolleta y decidió comprarla, ¿cierto? Lo primero que podemos inferir de la interacción entre la atención visual y el lenguaje es que en el momento que nosotros mencionamos objetos, nuestra atención visual es dirigida hacia esos objetos de manera bastante espontánea y rápida. 200, 300 milisegundos después del inicio de una palabra, nuestra atención visual se dirige hacia el objeto. Entonces yo esperaría que al momento en el cual yo dije ampolleta, la mayoría está ya mirando este objeto acá. Pero hay otros objetos acá también que tienen una relación interesante con la palabra, con el concepto ampolleta, ¿cierto? Por ejemplo, el interruptor, ¿cierto? Tiene una relación funcional o semántica con la ampolleta. A través del interruptor encendemos una ampolleta. Y el objeto ambulancia es un competidor fonológico de la palabra ampolleta porque su primera sílaba es ambulancia, igual que ampolleta. Y estas relaciones, estas diferentes relaciones entre elementos léxicos y objetos visuales se puede entender utilizando tecnología de eye tracking. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo este experimento, lo que observaríamos es que durante los primeros 300 milisegundos más o menos existe una competición fonológica, es decir, el participante o el promedio de los participantes no logra decidir todavía cuando escucha am o am si es que el objeto a mencionar va a ser la ambulancia o la ampolleta. Por lo tanto, el competidor fonológico mantiene o produce atracción, ¿cierto?, de la atención visual. Pero rápidamente ese fenómeno decae, ya que rápidamente las personas se dan cuenta de que la palabra no es ambulancia, sino que ampolleta. Entonces el competidor fonológico solamente produce un efecto al principio y luego eso decae y se comporta muy parecido a los distractores, en este caso el búfalo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con un elemento como, por ejemplo, el interruptor? Este gráfico está hecho en un contexto en el cual el referente, es decir, la ampolleta, no está presente, ¿ya? Si la ampolleta no estuviese presente, las personas escucharían ampolleta y al no encontrar un objeto que sea el referente de esa palabra,
su atención visual va a ser atraída mayormente por elementos que se relacionan de manera semántica con ese objeto. Por ejemplo, el interruptor en este caso atraería la mayor cantidad de atención visual, ¿cierto? En otros contextos, entonces esto es a nivel léxico y podemos describirlo quizás como competición léxica a diferentes niveles léxicos. En otros contextos, por ejemplo, si tenemos este contexto visual, tenemos un niño, algunos objetos, una pelota, una torta, ¿cierto? Si yo les doy a ustedes un momento para observar este contexto, 1 o 2 segundos es suficiente, y luego les presento la siguiente oración: el niño comerá, rápidamente ustedes van a estar mirando ya la torta, porque es el único objeto que se puede comer. Entonces, a partir de la relación, ¿cierto?, de relación temática entre verbos y objetos, nosotros podemos hacer también predicciones. Y esto, por ejemplo, si lo miramos en un gráfico, básicamente lo que aparece aquí es que cuando la palabra, la oración dice comer la torta, las personas comienzan a mirar la torta antes de que la palabra torta sea mencionada. Entonces, el comportamiento de los ojos durante la comprensión oral de oraciones nos muestra que las personas predicen cuáles son los objetos que van a ser mencionados utilizando todas estas fuentes de información. ¿Ya? En otro contexto, por ejemplo, tenemos aquí un motorista, una niñita, ¿cierto?, una moto, un carrusel. Lo que este estudio muestra es que, por ejemplo, si nosotros decimos el hombre se subirá a, hay dos elementos, ya no es como en el anterior que había un solo elemento que era posible de ser comido, que era el queque. En este caso el hombre se podría subir, no sé, a la mesa quizás, al carrusel, pero también a la motocicleta. Sin embargo, nosotros utilizamos cierto sesgo informacional, es decir, qué es lo más probable que haga el motorista es subirse a la motocicleta. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que nosotros escuchamos el hombre se subirá a, lo que haríamos es mirar la motocicleta, pero si escucháramos la niña se subirá a, lo que haríamos sería mirar al carrusel. Ahora, esto, a propósito que estamos hablando de estereotipos de género, es solamente un ejemplo de este estudio, y la verdad es que en este estudio no se testeó necesariamente como los estereotipos que tenemos acerca de lo que hacen las niñas y lo que hacen los motoristas. Simplemente la relación entre agentes de una acción, la acción y el posible objeto de esa acción. Por ejemplo, otro ítem de este mismo experimento presenta un mono y un delfín, y hay un pez y una banana. Entonces, cuando dice que el delfín comerá, la gente mira al pez, y cuando dice el mono comerá, las personas miran a la banana. Entonces, no tiene que ver tanto con estereotipos, sino que tiene que ver más bien con la relación entre agentes, acciones y objetos. ¿Ya? Entonces, en resumen, podríamos decir que los movimientos oculares pueden reflejar aspectos de la comprensión del lenguaje, y esto lo hace a momento, milisegundo tras milisegundo. Entonces, en ese sentido, podemos utilizar los movimientos oculares, la relación entre la atención visual y el lenguaje, para estudiar aspectos del lenguaje. Estos aspectos del lenguaje pueden tener usos temporales distintos, ¿cierto? Por ejemplo, ahí yo les mostré al principio que la competición fonológica sucede con un curso temporal distinto a la competición semántica. Sucede mucho más temprano, pero también decae mucho más rápido. En cambio, la competición semántica, o por ejemplo la competición visual, que tiene que ver con elementos que comparten una misma silueta, por ejemplo, eso también sucede más tardíamente, pero también es un efecto un poco más marcado que la competición fonológica. También, por ejemplo, les mostré dos casos en los cuales nosotros comenzamos a mirar, al procesar una oración, comenzamos a mirar objetos antes de que esos objetos sean mencionados, a partir de la información que podemos obtener de la información lingüística y de la información visual. Y por último, los estudios de Visual Work, como estos que he estado mostrando, muestran cómo el lenguaje es sensible tanto a la información visual, pero también al conocimiento
general sobre el mundo, que era lo que yo les estaba diciendo acerca de, por ejemplo, qué es lo más probable de comerse una banana, un mono. Si tienes un mono, el mono se come la banana. Si tienes un delfín, el delfín se come al pescado. Si tienes una niña, se sube al carrusel. Si tienes un hombre, se sube a la motocicleta. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con conocimiento general que nosotros tenemos acerca del mundo. Ahora voy a presentar un acertijo, y está en inglés porque en el castellano no funciona la verdad, pero yo lo voy a ir traduciendo de todas maneras. Entonces el acertijo dice, a young boy and his father are in a car accident, the father dies at the scene. O sea, un niño con un papá está en un accidente y el papá murió en el accidente. The boy is transported to a hospital, taken immediately into surgery. O sea, el niño fue llevado al hospital y llevado inmediatamente a la sala de operación. Pero el cirujano, but the surgeon steps out of the operating room and says, I can't operate on this boy, he's my son. Entonces el cirujano sale de la sala de operaciones y dice, no puedo operar en este niño porque él es mi hijo. ¿Quién es el cirujano? Si usted conoce este acertijo, no lo diga, si no lo conoce, inténtelo. La mamá es el cirujano, ¿cierto? ¿Solo sabía o lo pudo? Es interesante, esto es un acertijo, ¿cierto? Que por lo menos yo sé que fue publicado en 1985 y la verdad es que es interesante, pero mucha gente se entrampa en saber quién es el cirujano. En inglés funciona muy bien porque la palabra tanto el artículo de la palabra cirujano como el sustantivo son ambiguos, no tienen género. Entonces podría ser tanto una mujer como un hombre. En este caso es la mamá, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando un poco de estereotipos de género en el lenguaje. Este mismo acertijo, o una versión modificada de este acertijo, se utilizó para estudiar cómo la gente razona acerca de cómo la gente utiliza estereotipos de género al razonar y al resolver problemas. Básicamente se presenta la misma situación a un grupo de participantes del estudio, solamente que a veces la palabra, como el personaje principal es un cirujano, otras veces es una enfermera, ¿ya? Y lo que se encontró fue que en el caso de presentar la historia con un cirujano, un 40% de las personas declara tener dificultades en resolver la pregunta, ¿quién es el cirujano? O sea, usted estaría dentro de esos 60% de que pudo decirlo bien. Sí, o sea, obviamente más gente puede resolverlo, pero sin embargo es un porcentaje importante de personas que dicen me costó resolverlo, es difícil resolver este acertijo. Comparado con el caso de la historia con la enfermera, en ese caso todas las personas declararon no tener ninguna dificultad en saber cuál es la relación de ese personaje con el niño. Cuando la enfermera dice no puedo intervenir en este niño porque es niño. Y incluso, interesantemente, un 45% de las personas no logró decir quién era el cirujano realmente. No logró poder resolver el acertijo. ¿Ya? Si seguimos hablando de estereotipos de género en el lenguaje, podemos ver otro ejemplo en el cual se investigó no cómo las personas utilizan esta información en el lenguaje de género para resolver problemas, sino que la lectura de oraciones, los tiempos de lectura. Este es un estudio también de eye tracking, pero en el cual se monitorea el movimiento de los ojos mientras las personas leen una oración. Y de nuevo puse los materiales originales en inglés porque funciona, en castellano funciona es un poco raro, no funciona realmente, y abajo la traducción en castellano. Y básicamente the babysitter es también ambiguo en términos de género, podría ser la babysitter o el babysitter, pero obviamente esa profesión conlleva un estereotipo de género. Entonces las personas tuvieron tiempos de lectura más largos cuando leyeron The Babysitter Found Himself, comparado con cuando la oración decía The Babysitter Found Herself. Ahí tienen tiempos de lectura más cortos. Entonces, básicamente les cuesta menos integrar esa información al contexto lingüístico cuando es coherente con el estereotipo de género que activa esa profesión en el lenguaje. Y
como contraparte, el mismo ejemplo, pero en este caso tenemos the firefighter, burn himself o burn herself while rescuing victims from the room. Y sucede lo mismo. Cuando el estereotipo de género no es como confirmado, ¿cierto? Los tiempos de lectura son más largos. Por lo tanto, podemos decir que la intromisión de la información de género es rápida y juega un rol importante tanto en el lenguaje como en la cognición humana, ¿cierto? Para resolver problemas. Y que los estereotipos parecen ser utilizados durante la comprensión de oraciones, al menos. ¿Ya? Pero hay ciertas preguntas abiertas todavía en relación al rol del género en el lenguaje y la interacción también con información visual. Entonces, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿puede esta información ir más allá de asociaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el personaje babysitter activa un estereotipo de género, pero puede ir más allá de asociaciones y, por ejemplo, permitir predicción en tiempo real. Parecido al ejemplo en que yo les mostraba que hay una torta y hay un niño, entonces el niño come esa torta. Y por otro lado, es interesante también preguntarse si podemos distinguir entre efectos relacionados con nuestro conocimiento del mundo, ¿cierto? O sea, las cosas que sabemos que suceden en el mundo, o en contraste con aquellos que están basados en prejuicios, por ejemplo, sexismo. Entonces, en el presente estudio nosotros nos preguntamos primero si los participantes pueden utilizar información verbal estereotípica, la relación entre objetos y verbos, para hacer predicciones durante la comprensión de oraciones. Y también nos preguntamos si es que la información visual estereotípica, por ejemplo, profesiones, puede modular este efecto, puede tener un efecto moderador o modulador en lo que se active en el lenguaje. Y en un diseño hicimos un diseño de 2x2, cruzamos dos estereotipos verbales, femenino y masculino, con dos estereotipos visuales, las profesiones también estereotípicamente femeninas o estereotípicamente masculinas. Primero hicimos un norming, 72 participantes respondieron a un pretest que hicimos para poder encontrar profesiones que fueran estereotípicamente femeninas y estereotípicamente masculinas en Alemania. Este estudio fue hecho en Alemania. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las que cayeron como en una categoría media neutral y que no utilizamos obviamente fueron periodistas, entrenador de perros, jardinero, atleta. Como que eso puede ser, ambos, puede ser tanto mujeres como hombres pueden estar en esa profesión. Femenino, encontramos por ejemplo florista, dueña de casa, azafata, peluquera, asistente dental, vendedora de perfume y maquilladora. ¿Ya? Esas profesiones fueron caracterizadas por nuestros participantes como estereotípicamente femeninas. Y en el caso de las profesiones masculinas tenemos constructor, o aquí sería como alguien que trabaja en la construcción, un guardia de seguridad, soldado, bombero, mecánico, carnicero y minero. ¿Ya? Entonces, a partir de estos dos grupos, nosotros generamos los materiales visuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dijimos, ok, tenemos nuestro estereotipo masculino, pero tenemos encarnados ambos en un formato femenino y en un formato masculino. Entonces tenemos a nuestros carniceros, ¿cierto? Un carnicero y una carnicera, y tenemos también el estereotipo de profesión o de actividad femenino, pero también encarnado en un personaje masculino y en un personaje femenino. Entonces tenemos el dueño de casa y la dueña de casa. ¿Ya? Y luego hicimos nuestras normas para la relación entre los objetos y las acciones que podrían ser neutrales, femeninas o masculinas. ¿Ya? Entonces, también el mismo grupo participante, el mismo grupo de 72 participantes, les puso en una escala Likert qué tan femenino, qué tan masculino era la acción en relación al objeto. Entonces, por ejemplo, encontramos que para el objeto auto, ¿cierto? Tenemos una acción neutral, observar el auto. Cualquiera puede observar un auto, pero parece que chocar un auto es más bien femenino en Alemania y reparar un auto es más bien masculino. Una ventana, por ejemplo, cualquiera puede cerrar una ventana, pero las mujeres decoran ventanas y los hombres instalan ventanas. Un tronco o leña, ¿cierto? Todos guardamos troncos o leña, pero las mujeres pintan troncos, leña y los hombres pican troncos o leña, y todos podemos encontrar dinero,
gastar dinero, ganar dinero. Entonces, a partir de estas relaciones, ¿cierto? Y de los participantes, generamos, ¿cierto? Primero los objetos visuales. Tenemos, por ejemplo, el auto, la ventana y algunos distractores también. Algunos elementos que no aparecen ahí, que van a ver ustedes porque son también incluidos durante el experimento, como un osito y una zapatilla. ¿Ya? Y también generamos a partir de ese norming los materiales verbales, es decir, las oraciones que los participantes van a escuchar durante el experimento. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es generar un ítem que tiene 3 versiones. Tiene una versión neutral, tal cual como ustedes vieron, el auto será observado por una versión con un sesgo femenino y una versión con un sesgo masculino. Entonces, el auto será chocado por la dueña de casa, el auto será reparado por la dueña de casa. Noten que la dueña de casa es constante, ¿cierto? El personaje es constante, lo que cambia solamente es el verbo. Y, por ejemplo, para el caso de los carniceros, ¿cierto? Tenemos la ventana será cerrada, la ventana será decorada o la ventana será instalada. ¿Ya? Además de eso, también colectamos ciertos datos de los participantes, datos como características individuales, y utilizamos 2 escalas de sexismo que nos dan básicamente 3 indicadores. Utilizamos una escala de orientación normativa de roles de género, que es una escala alemana que se utiliza básicamente para medir actitudes hacia las mujeres en estos 2 polos, como una actitud más progresiva acerca del rol que pueden tener las mujeres en la sociedad o una actitud más tradicionalista acerca del rol que pueden tener las mujeres en la sociedad. Y una escala de sexismo ambivalente, en la cual obviamente podemos decir que la cual nos entrega estos 2 indicadores, que son el sexismo benevolente y el sexismo hostil. Y a grandes rasgos podríamos decir que es la percepción, el sexismo benevolente es la percepción de las mujeres como débiles y como objetos de protección, a los cuales hay que cuidar, y el sexismo hostil tiene que ver con actitudes hostiles hacia mujeres que se desvían de su rol tradicional en la sociedad. ¿Ya? Entonces, el procedimiento de este experimento, en realidad me encanta porque es tal cual como ver televisión. Los participantes entran en una tarea que se llama mirar y escuchar, y lo único que se les pide es que por favor pongan atención a las oraciones que están escuchando y pongan atención a lo que están viendo y que no saquen sus ojos del monitor, pero que pueden explorar el contexto visual de manera libre y no tienen que realizar ninguna tarea realmente específica con la emoción. Entonces, realmente es como ver televisión, solamente que en un contexto controlado, ¿cierto? Es un programa FOM. Lo que hacen los participantes es ver este contexto visual durante 2 segundos, y 2 segundos después de que aparece el contexto visual, tenemos la siguiente oración: el auto será observado por la dueña de casa. Y luego desaparece la imagen y comienza otro trial, otra repetición, con otro contexto visual, con otra oración. ¿Ya? ¿Cuáles fueron nuestras predicciones acerca de qué es lo que deberíamos observar en este estudio? Bueno, para el estereotipo visual femenino, ¿cierto? Acá tenemos el personaje masculino y el personaje femenino, pero están encarnando el estereotipo femenino, ¿cierto? Entonces, para esta condición experimental, bueno, nosotros esperamos que al principio, cuando el participante escucha el auto, tal como les contaba al principio, las personas miren el auto. Es como, eso se llama, es un proceso referencial y es muy potente y llama la atención de los participantes directamente hacia el objeto que es mencionado. No pasa nada muy distinto a eso. Entonces, cuando los participantes escuchan el auto, miran hacia el auto. Y luego, si los participantes escucharon la condición neutral, será observado, ¿cierto? No debería haber ninguno de los dos participantes, ninguno de los dos personajes debería ser preferido, ¿cierto? Porque en el fondo la información verbal no nos dice no activaría en teoría un estereotipo de género, entonces no deberíamos preferir ninguno de los dos personajes. En cambio, si la oración dice el auto será chocado, entonces nosotros predecimos que las personas van a comenzar a mirar a el personaje femenino, porque se activa el estereotipo verbal
femenino acerca de quién choca el auto, ¿cierto? Y, en cambio, si las personas escuchan el auto será reparado por, las personas deberían preferir mirar al personaje masculino. ¿Se entiende? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, esa sería nuestra predicción. Ahora, finalmente, cuando las personas escuchan la dueña de casa, al igual que como cuando escucharon el auto, básicamente nosotros predecimos que ellos van a comenzar a mirar la dueña de casa porque también hay un proceso referencial. Lo interesante acá es que podríamos esperar que este efecto, en el caso del estereotipo visual femenino, el efecto que produzca el verbo chocar sea más potente que el verbo reparar en este contexto, ya que este personaje, a pesar de ser un personaje masculino, está encarnando un rol femenino. Entonces diríamos que esta condición produce mayor efecto que esta condición. Esa sería nuestra hipótesis inicial. Esto fue en alemán, ¿cierto? Sí, sí. Y en el caso de las predicciones acerca del estereotipo visual masculino, bueno, básicamente la ventana, las personas estarían mirando la ventana, será cerrada, no preferiría ninguno. Y nuevamente la idea es que si es que escuchan decorada, preferirían al personaje femenino, y si escuchan instalada, preferirían al personaje masculino. Y el patrón podría ser en teoría revertido, ¿cierto? Es decir, como estos personajes están encarnando un rol masculino, entonces este efecto sería más potente. ¿Ya? Voy a empezar con los resultados, entonces no sé si hay alguna duda o pregunta hasta ahora. ¿Sí? Una pequeña, con las personas con las cuales se decidió la masculinidad o feminidad de las acciones, ¿fueron las mismas que se sometieron a los experimentos? No, es que las personas que participaron del estudio de eye tracking son 51 participantes distintos a los 74 o 72 participantes que hicieron el normo. No, son distintos. En el estímulo, por ejemplo, ¿por qué pusieron ¿por qué les pusieron a un hombre y a una mujer haciendo la misma acción? Por ejemplo, en la dueña de casa aparece la galla como más cerca, más de frente, con un baile y todo, y quizás puede ser como más llamativo que la foto del hombre que aparece como más lejos y como más blanco. Por ejemplo, no sé si eso de repente puede implicar los colores, o en el fondo, ¿por qué no pusieron, por ejemplo, a los dos planchando? Claro. Haciendo lo mismo. Sí, la verdad es que cuando yo le pedí a un par de artistas que produzcan estos dibujos, y no les di muchas especificaciones acerca de cómo, más que darles la lista de profesiones y decirles necesito un personaje masculino y femenino. Por lo tanto, por ejemplo, es cierto lo que tú dices, podría estar jugando un rol quizás, podría estar mejor controlado, ¿cierto? Sin embargo, ese contraste es bien variable entre ítems. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente que cuando están los dos bomberos, una bombero y un bombero, están los dos haciendo exactamente lo mismo. O por ejemplo, los guardias de seguridad también son muy parecidos, pero algunos dibujos son un poco distintos. De todas maneras, a partir de los datos que nosotros tuvimos, no me parece que haya ningún sesgo que tenga que ver con eso. Ningún personaje aparece visualmente realizando la acción que está descrita ¿cómo se llama? En las oraciones. Eso nunca aparece. Entonces, y solamente aparece esta relación, ¿cierto? La acción misma no está descrita visualmente tampoco. Aparece la relación entre este auto y cualquiera de los dos que podría estar observando, chocando o reparando el auto en el futuro. ¿Ya? Pero sí, uno podría tratar de generar un set de estímulos que fuese controlado de mejor manera. Un buen comentario igual, quizás para el seguimiento. ¿Algún otro comentario o pregunta? Relacionado con lo que te preguntaba antes, como para confirmar, en alemán básicamente la dueña de casa también tiene un artículo y cuando ya escucháis la ya sabéis sí, qué es. Sí, ¿cierto? sí. Por eso preguntaba. Sí.
Pues sería interesante en inglés, en el fondo, porque ¿cuál es la función de esa última parte en la frase dentro del diseño experimental? ¿Cachai? Tú podrías haber dicho el auto va a ser chocado y punto. Y haríamos Sí. como la misma predicción. Sí, tienes En razón. cambio, tener la última parte sin el artículo, como sería en inglés, Sí, sería interesante Como un porque la artículo gente ambiguo. miraría igual a la mujer aunque no está ahí. probablemente. ¿Cachai? Sí, no, sí, es cierto. Ahora, ¿por qué nosotros incluimos a la gente? Una buena pregunta. Lo que pasa es que, por lo menos yo pienso que si no hubiésemos incluido a la gente, los participantes probablemente hubieran hecho menos predicciones acerca de lo que viene en la oración. Claro, tomando en cuenta la tarea continua. Porque lo que pasa es que, a pesar de que ellos tienen como la tarea es solamente observar, obviamente que van a percibir las regularidades de la estructura de las oraciones. Todas las oraciones son así, son objeto, verbo, sujeto. ¿Ya? Todas las oraciones son así. Entonces, sabemos que, por ejemplo, la predicción en el lenguaje es algo bastante que aparece en muchos contextos, y sabemos también que en algunos contextos no aparece la predicción. Entonces, para poder ciertamente motivar a los participantes a tratar de averiguar quién es el agente de la acción que está siendo descrita, tenemos que poner el agente al final. ¿Ya? Pero sí sería interesante ver, por ejemplo, en inglés uno podría hacer para el otro lado también. Podría decir, como si ocupáis un estereotipo de género ambiguo, de babysitter, por ejemplo, will crash, pero ahí sería un poco distinto también, sería difícil, porque tendrías un auto o otra cosa que sea crash por, Sí. por una... No, pero fíjate que masculino, si termináis con babysitter, nunca le dijiste efectivamente si Claro. ha sido el hombre o la mujer. Entonces Exacto. uno podría decir. Exacto. Sí. Pero el problema, de hecho, el dueño de casa, creo que housewife, Sí, ese no es neutro. Housekeeper, pues. sí. Sí. O Oye, stay home dad o algo sí. así. Claro. Es divertido porque cuando estábamos preparando esto, yo venía a presentar la ¿cómo se llama? Como antes de correr el experimento lo presenté también en inglés. Estábamos buscando cómo se decía housewife en inglés. Pues. Y en una parte de un blog decía unemployed. Esa es como la traducción de housewife en inglés. Oye, lo otro, en alemán también queda con esta construcción pasiva de será chocado. Sí. Ya. Sí, es una asunción Es pasiva. para poner el sujeto al final. Es para poner el sujeto al final, además que por otra razón también. A mí me interesaba, nosotros sabíamos a partir de estudios, de un número de estudios que los participantes logran predecir, por ejemplo, el objeto que corresponde a un verbo, pero hay muchos menos estudios en el cual los participantes intentan, implícitamente, o sea, no es su tarea, pero intentan predecir el agente de la acción. No el objeto. Por ejemplo, el típico boy eats the cake, tú estás prediciendo el objeto que pasa a ese verbo. Pero en este caso estamos tratando de ver si ellos prefieren alguno de los dos géneros como el agente de una acción estereotípica. En teoría ambos podrían hacerlo. O sea, al revés sería, uno podría ver si la gente mira el auto o las zapatillas cuando ponéis eso al final. Si ponéis chocado, entonces mira el auto. ¿Cierto? Claro, podría ser. Entonces, primero voy a mostrar los resultados de esta manera. Arriba aparece la oración que corresponde y, por ejemplo, si es verde y verde, son ambos estereotipo femenino, estereotipo verbal femenino y estereotipo visual femenino. Y luego, aquí aparece ¿cómo se llama? La representación visual del estereotipo visual femenino, en este caso femenino. Estos son los resultados de esa primera condición. Y lo que aparece aquí, ¿cierto? En esta línea de acá, es el inicio del verbo chocar. ¿Ya? Y lo que aparece aquí, en esta línea, es el inicio del artículo del sustantivo, porque el artículo ya desambigua quién es. Como bien tú lo habías mencionado, el artículo ya me dice la, entonces es la dueña de casa y no el dueño de casa. Y esta línea punteada que ustedes ven acá es una línea que marca 200 milisegundos después del inicio del verbo o del artículo del sustantivo,
el cual nos sirve como marcador para definir una variable dependiente, ya que sabemos que una persona necesita más o menos 200 milisegundos para planear un movimiento ocular. Entonces, si la persona aquí prefiere una de esas dos cosas, en realidad no nos dice mucho, porque puede ser que por casualidad estaba ya mirando ese objeto. En cambio, a partir de los 200 milisegundos más o menos, uno ya puede decir, ok, comenzó a escuchar la palabra, planeó un movimiento ocular, y de aquí en adelante ya ese movimiento ocular es significativo para nosotros. ¿Y qué es lo que podemos ver acá, en esta condición experimental? La línea verde describe las miradas, ¿cierto? El porcentaje de miradas hacia el personaje femenino, en este caso la dueña de casa, y la línea azul muestra lo mismo para el personaje masculino. Recuerden que los participantes tienen asequible ambos personajes al mismo tiempo. Entonces, de cierta forma, hay una competencia entre cuál de los dos es el agente de la acción. Y como se puede ver acá, mucho antes de que el sujeto sea mencionado, mucho antes que el agente de la acción sea mencionado acá, o con él ser mencionado, hay una preferencia por el personaje femenino cuando las personas escuchan el auto será chocado por. O sea, cuando uno dice el auto será chocado por, las personas comienzan a mirar a este personaje. ¿Ya? Y este efecto aparece 900 milisegundos más o menos antes del onset, antes del inicio del sustantivo. Cuando vemos la misma condición verbal, pero el estereotipo visual es un estereotipo masculino, ¿cierto? También vemos un efecto predictivo. También vemos que las personas, al escuchar la ventana será decorada, comienzan a mirar al personaje femenino antes de que el personaje femenino o masculino, en este caso, sea mencionado. Pero como ustedes ven, si comparamos el primer gráfico, que era como femenino, cuando es femenino o masculino, el efecto aparece, pero aparece 300 milisegundos después, o sea, está retrasado un poco. Es decir, este efecto aparece más tardíamente que el efecto anterior. Lo que podría sugerir que el estereotipo visual, ya que este estereotipo visual, el personaje femenino no está encarnando un rol típicamente o estereotípicamente femenino, eso produce de cierta forma un retraso en la predicción que los participantes hacen. Ahora, es interesante porque en realidad a esta altura es difícil realmente saber, por ejemplo, si estos dos suman, ¿sabes? Como tienes el estereotipo verbal y visual, y por lo tanto la predicción sucede rápidamente, o si es que esto suma o esto interfiere, como que en realidad no estoy muy seguro, en vez de si es que esto simplemente no suma y lo único que se utiliza es la información verbal y por eso que el efecto aparece en ese momento. ¿Ya? Entonces, pero lo que podemos ver es que cuando los personajes encarnan un estereotipo que de cierta forma es incongruente con el estereotipo verbal, entonces el efecto igual aparece, pero aparece más tardíamente. En el siguiente gráfico ahora vemos el estereotipo visual femenino y el estereotipo verbal masculino. Y lo que vemos es que también aparece tardíamente, ¿cierto? Cuando están incluso más tardíamente que la convención anterior. Solamente 200 milisegundos o 250 milisegundos antes de el comienzo del sustantivo crítico aquí, las personas comienzan a preferir el personaje masculino en este caso, a partir de la información verbal. ¿Ya? Y finalmente, en este caso, cuando tenemos un estereotipo verbal masculino y un estereotipo visual masculino, lo que observamos es que no hay ninguna diferencia. Y eso es bastante sorprendente, o por lo menos no es como no tiene que ver con la hipótesis inicial que nosotros realizamos. En realidad, uno esperaría que cuando estos dos se suman, ¿cierto? Masculino verbal y masculino visual, entonces el efecto de la preferencia del participante, del personaje
masculino debería aparecer incluso antes. Acá aparece 200 milisegundos antes cuando está en un contexto visual femenino, y acá debería aparecer, no sé, antes, y no aparece, en realidad no hay ningún efecto ahí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a resumir aquí es que cuando tenemos la condición experimental verbal femenino y visual femenino, vemos un efecto muy temprano, ¿cierto?, que aparece, y cuando tenemos verbal femenino, pero visual masculino, el efecto aparece también, pero de cierta forma un poco retrasado. Cuando tenemos verbal masculino y visual masculino, lo que deberíamos, en teoría deberíamos encontrar este patrón, pero en realidad encontramos que no hay preferencia. No hay preferencia de ninguno de los dos personajes. Y cuando tenemos la condición verbal masculino y visual femenino, aparece también, pero incluso aparece más tardíamente que en este caso. ¿Cierto? Y esto a mí me lleva como a interpretarlo como que son los estereotipos femeninos en realidad los que están guiando el efecto predictivo de la oración. Entonces, por ejemplo, en este caso, la información verbal femenina me hace pensar que es el personaje femenino, y además el personaje visual femenino es coherente con esa información, ¿cierto? Por lo tanto se produce un efecto más temprano que en las otras condiciones. En este caso, la representación del estereotipo visual masculino disminuye un poco ese efecto. Y acá lo que sucede es que el personaje femenino, ¿cierto? Voy a volver un poco a esta diapositiva. Este personaje, es decir, el personaje femenino encarnando un papel, un rol masculino, no es menos probable de instalar una ventana que el personaje que está encarnando ese mismo rol, pero en versión masculina, ¿cierto? Entonces, es que lo que sucede es que las personas, lo que yo creo, como interpreto hasta ahora los datos, es que las personas monitorean los personajes femeninos, y en este caso, por ejemplo, ese personaje femenino no es menos probable de instalar una ventana que este sujeto acá. Por lo tanto, no hay preferencia. En este caso, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo el dueño de casa va a reparar el auto? Lo que pasa es que en realidad, lo que yo creo que pasa es que las personas dicen, el auto será reparado, y en realidad la dueña de casa no repara autos, ¿cierto? El personaje femenino, en este caso, por estar encarnando su rol estereotípico, interactúa con la información verbal, y por lo tanto se produce este efecto acá. ¿Ya? Y para poder corroborar un poco eso, miramos también los... Sí, perdón. ¿En alemán el plural también es masculino? No, el plural es femenino. Sí. Pero aquí no hay en ningún caso utilizamos plural, solamente singular, tanto para los personajes como para las... Estaba pensando como en esta diferencia de lo femenino, sí, en aquello que modifica, sí, como si es que era el plural masculino, pudiese ser como por diferencia. claro. Pero si el plural es femenino... Sí, el plural es femenino. Entonces lo que nosotros hicimos fue mirar las diferencias individuales para poder tratar de corroborar esto. Si es que esto tiene sentido, entonces algunas diferencias individuales deberían poder predecir el efecto de predicción que nosotros observamos. Lo que hicimos fue generar una variable dependiente a partir de la sustracción de la proporción de preferencia hacia el personaje femenino y la proporción al personaje masculino. Es decir, básicamente esta línea menos esta línea, ¿cierto? En esta ventana de tiempo, agregada en esta ventana de tiempo. ¿Ya? Entonces esta línea menos esta línea. Lo que nos dice es que en el fondo, por participante, cualquier valor positivo sería que ese participante prefiere al personaje femenino, y cualquier valor negativo, o sea, si la sustracción fuera hecha al otro lado, sería al revés, pero en este caso es simplemente que es femenino menos masculino, por lo tanto los valores negativos para un participante indicarían que ese participante prefiere al personaje masculino, ¿ya? Y lo que hicimos fue correlacionar
esa variable dependiente que viene del estudio de Tracker con las escalas que nosotros teníamos de diferencias individuales en esta escala de sexismo. Entonces, lo que les voy a mostrar son correlaciones parciales. Primero, para el estereotipo verbal masculino. Entonces tenemos acá, reparar el auto, ¿cierto? Y en este lado vamos a ver el estereotipo visual, la medida para el estereotipo visual femenino, y en este lado el estereotipo visual masculino. Y puse la mujer arriba y el hombre abajo porque básicamente por cómo se calcula la variable dependiente, cualquier relación hacia arriba es preferencia hacia los personajes femeninos, y hacia abajo la preferencia de los personajes masculinos. Entonces acá tenemos las correlaciones, y la verdad es que tenemos la correlación de género normativo, sexismo hostil y sexismo benevolente, y por ejemplo en este caso no hay ninguna correlación realmente que sea interpretable, no hay ninguna correlación ahí para el estereotipo verbal masculino. Y cuando miramos a lo mismo, pero en este caso, ahora miramos el estereotipo verbal femenino, y ambas condiciones de estereotipo visual, tanto la femenina como la masculina, encontramos que una correlación aparece como interpretable, ¿cierto? Y es la correlación entre el estereotipo, la condición experimental verbal femenino, visual masculino, y es una correlación negativa, ¿ya? Una correlación moderada negativa de sexismo benevolente con esa medida de atención visual durante el procesamiento de oraciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta correlación? Básicamente, en esta condición experimental, cuando decimos la ventana será decorada por el carnicero, este efecto que nosotros vemos acá, si lo vemos a nivel de participante, entre mayor sea el puntaje del participante en sexismo benevolente, es decir, entre más vea el participante a las mujeres como objetos de protección y como débiles, entre más lo vea así, menor es este efecto, o sea, menos diferencia hay entre la preferencia del personaje femenino y el personaje masculino. Es decir, menos, o sea, de cierta forma, podemos decir que entre más yo piense que las mujeres son débiles y deben ser protegidas, entonces menos le atribuyo a esta mujer, que está encarnando un rol masculino, la capacidad de decorar ventanas, o sea, en el fondo de realizar una acción estereotípicamente femenina. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque es un poco contraintuitivo, pero en realidad tiene sentido si uno lo piensa un poco. Entre más pienso que las mujeres son débiles, menos esta mujer cae en la categoría de mujer. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la información verbal estereotípicamente femenina es utilizada rápidamente para hacer predicciones. Eso está claro. Aparece cuando el personaje femenino encarna un rol estereotípicamente femenino, aparece casi un segundo antes. Las personas comienzan a preferir a ese personaje como el agente de la acción estereotípicamente femenina. Y cuando el personaje femenino encarna un rol no estereotipo, encarna un rol que no es estereotípicamente femenino, también aparece esa predicción, pero aparece un poco más tardíamente, 600 milisegundos antes del inicio del sustantivo clínico. Y este último efecto, como ya les comentaba, es inversamente proporcional al nivel de sexismo benevolente de los participantes. ¿Ya? Y por otro lado, la información verbal estereotípicamente masculina puede ser utilizada para hacer predicciones. Sin embargo, cuando el personaje femenino, y noten que estoy como moviendo el foco de atención hacia los personajes femeninos porque me da la impresión, siento que en el fondo es el estereotipo femenino el que guía el procesamiento en este caso. Entonces, cuando el personaje femenino encarna un rol no estereotípico, no hay preferencia. Pero cuando el personaje femenino encarna un rol estereotípico, hay un pequeño efecto predictivo también que observamos en el gráfico, ¿cierto? 250 milisegundos antes del comienzo del sustantivo. Entonces, para finalizar, me gustaría como presentar un modelo tentativo inicial de activación multimodal de estereotipo. Entonces, en este caso obviamente tenemos un estereotipo
y en el mundo tenemos información lingüística y tenemos información visual. Y yo asumo que cualquiera de estas dos fuentes de información podrían por sí mismas activar estereotipos, tanto la información visual como la información lingüística. En este caso, en este estudio no podemos realmente distinguir cuál es la activa, porque en todas las condiciones experimentales ambas están presentes, entonces no podemos realmente distinguirlo, pero yo asumo que eso podría ser así. Sin embargo, también podemos, no solo en este estudio, sino que en otros estudios, a partir de otros estudios, sabemos que la información lingüística y la información visual interactúan durante el procesamiento de oraciones, y en este caso mostramos que esa interacción activa estereotipos. Y digo esa interacción porque no es una constante, depende de, por ejemplo, cuando la información visual, en el caso de estereotipo femenino e información visual femenina, el estereotipo se activa mucho antes. O sea, yo interpreto ese efecto predictivo como el momento en el cual el participante o el grupo de participantes activa un estereotipo. Es decir, este estereotipo está activo, por lo tanto yo puedo utilizarlo para poder hacer predicciones acerca de lo que viene. ¿Quién hizo la acción A, B o C? Y en este caso lo interesante de este estudio es que, bueno, sabemos que las acciones, información lingüística, en este caso, la información lingüística que nosotros presentamos en este caso son acciones, ¿cierto? La información visual son roles o personajes, y lo que encontramos es que eso activa un estereotipo, en este caso un estereotipo de género, y ese estereotipo de género es usado para hacer predicciones. Y eso es interesante también desde el punto de vista lingüístico, porque hasta ahora más bien el estudio de la predicción durante el procesamiento de información se ha centrado en el conocimiento del mundo, es decir, como ese sesgo informativo que yo les mencionaba, es decir, como la niña es como más probable de subirse al carrusel, pero asimismo como un delfín es más probable de comerse un pez o un mono o una banana, etc. No está centrado como en una cuestión que tiene que ver quizás con nuestro tipo. Entonces, tenemos este sesgo informativo, pero además tenemos creencias individuales, ¿cierto? Y sabemos que un sesgo informativo produce efecto que el sesgo informativo modula o actúa como moderador entre la información lingüística y la información visual. Eso lo sabemos de antes, ¿ya? Hay estudios que muestran eso. Y nosotros investigamos acá si además de eso podría ser ambas o podría ser solamente una de las dos. En este caso, sesgo informativo o creencias individuales. Y lo que encontramos nosotros en este estudio es que, por ejemplo, dentro de creencias individuales, el sexismo benevolente predice esta acción predictiva durante el lenguaje, o se correlaciona con ella, ¿cierto? Y hay un foco en el estereotipo femenino. Entonces, yo me atrevería a decir que creencias individuales, además del sesgo informativo en otros contextos, modera, ¿cierto? Actúa como moderador para la interacción entre información lingüística y visual en la activación de estereotipos, y me aventuraría tentativamente a decir que para este tipo de información el sesgo informativo no aparece como un factor moderador, a pesar de que en otros contextos sí aparece. ¿Y por qué pienso eso? Uno, porque en el caso de que el sesgo informativo hubiera sido como el factor moderador dominante, lo que deberíamos haber visto es un patrón como espejo, ¿cierto? Es decir, femenino, un gran efecto, femenino, masculino, no tanto efecto, pero después cuando tienes la información verbal masculina, la información verbal masculina, también deberíamos haber observado un efecto mayor para poder decir, bueno, en el sesgo informativo, los hombres instalan ventanas. Eso es, no es que tenga un estereotipo por medio, sino que es algo que observamos en nuestro mundo y en nuestra vida cotidiana. Y por otra, pero en cambio ese no es el patrón de predicción que observamos en el caso de ser estereotipo verbal masculino y estereotipo visual masculino. No observamos ningún efecto, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo lo que está pasando es que las personas tienen como un uso selectivo de esa información que está en el mundo. Y por otra razón también me gustaría como aventurarme a decir esto. Cuando estamos hablando, no cuando estamos hablando de predicción, sino cuando estamos hablando de activación de estereotipos. Cuando uno intenta averiguar
¿cómo es que el sesgo informativo modera esta relación entre información lingüística e información visual? Lo que uno utiliza generalmente es una tarea de cierre, es decir, uno le pregunta a las personas, por favor, complete esta oración. El niño comerá una y las personas completan esa oración. Entonces, por ejemplo, digamos que le preguntamos a 100 personas, entonces 60 de ellas dijeron manzana. Entonces, la relación entre comer y manzana tiene un valor de 0.6, es decir, un close probability de 60%. El 60% de los participantes dice manzana después de escuchar o leer el verbo comer, ¿ya? Sin embargo, y por eso que es tentativo, a pesar de que nosotros no hemos hecho todavía este test de cierre para decir el auto será observado por, yo con bastante seguridad diría que la relación de probabilidad de que alguien rellene esto con el sustantivo dueño de casa, ¿cierto? O carnicero o carnicera es muy bajo, ¿ya? Entonces probablemente estas oraciones no tengan, o las condiciones experimentales que nosotros utilizamos no tengan un cross probability muy distinto, ¿ya? Y por lo tanto no podemos distinguir a partir de esa información cómo es que se modera esta relación, ¿ya? Entonces, para concluir, me gustaría decir que al intentar predecir quién hizo qué, los participantes rápidamente activan estereotipos de género basándose en la información verbal, que además la información visual disponible puede modular, retrasar o acelerar. También eso no estoy muy seguro, no puedo decirlo hoy si es que es retrasar o acelerar, así mismo como sé realmente si es que estas dos fuentes de información suman o una interfiere con la otra, pero básicamente podemos definirlo de una u de la otra manera. Entonces esta información visual modula la activación de los estereotipos de género. Y finalmente, que el uso de estas fuentes de información es selectivo y depende, al menos a veces, de las creencias y de las actitudes de los participantes. Eso. ¿Preguntas? Cuando hicieron la selección del participante, como en las dos etapas, utilizaron algunas variables como tantas mujeres de tal edad, niveles socioeconómicos, Sí. pensando como si, dependiendo de esas variables, hubo diferencias con la respuesta. Sí. La respuesta es no. El sample de participantes fue básicamente por comodidad. Así como las personas que estuvieran disponibles y quisieran participar del estudio y se les paga por participar. En este sample yo sé que tenemos 36 mujeres y 15 hombres en el estudio de iTravel. En el estudio Norming no me acuerdo. Había 72 participantes, pero no me acuerdo qué porcentaje era mujer y hombre. Creo que eso es importante también, como tú, porque, por ejemplo, yo creo que sería interesante hacer un estudio en el cual podamos comparar un grupo de mujeres escuchando el experimento y un grupo de hombres también. Por otro lado, no sé qué opinas tú, Héctor, pero yo creo que el grupo de participantes de la Universidad de Bielefeld es bastante homogéneo en términos como de nivel socioeconómico, quizás, no sé, clase media alta, algo así. Pero no pedimos ninguna información de ese tipo para la participación, lo controlamos por esa área. Quizás la edad también sería importante porque, Sí. por ejemplo, yo creo que la generación de ahora es como más... Sí. La edad es entre 18 y 31 años, siempre, porque bueno, es como un poco lo que se utiliza para hacer estudios de iTravel, como participantes jóvenes y mayores de edad. Pensando en la misma línea, como que en relación a la última conclusión, claro que tiene que ver con esto de las creencias y las actitudes de los participantes. Estaba pensando que quizás sería interesante cruzar estos datos con una medición, por ejemplo, del nivel de prejuicio que tienen los participantes, de prejuicio de género, pensando, no sé si, pero que podría haber quizás un efecto de techo o piso como en los datos, como que estoy pensando que quizás en una muestra hubiesen 4 o 5 personas o
pocas personas, pero con mucho nivel de prejuicio, que evidenciaran la forma más de lo que fuera representativo de a lo mejor la población en general. O sea, Sí, o sea, pero te refieres, o sea, nosotros le pasamos a todos los participantes del estudio 3 escalas de sexismo, que son las que correlacionamos con los datos. Ahora, no sé si es que la distribución de ese sample es como representativa de la población alemana. También depende con quién lo compares, pero yo esperaría que en Alemania la gente sea no tan sexista, igual sexista, pero quizás no tanto, como en otros países más sexistas. O sea, creo que, por ejemplo, si hiciéramos estudio en Chile, los datos serían distintos, quizás más marcados probablemente. Sería interesante, o sea, sería interesante hacerlo, porque quizás, claro, porque por ejemplo en un contexto mucho más sexista, encontrar por ejemplo nuevamente, obviamente no vamos a encontrar exactamente el mismo resultado, pero nuevamente el mismo patrón, es decir, por ejemplo un efecto nulo como de anulación en la condición masculina-masculina, sería bien interesante como corroboraría nuestra hipótesis de que en el fondo no es el sesgo informativo, es decir, las cosas que nosotros sabemos del mundo, cómo el mundo funciona, sino que es lo que yo creo acerca del mundo. Cómo yo selectivamente utilizo cierta información para generar inferencias de eso. Justamente pensando va como que en dos partes el comentario y la pregunta, pensando en la línea de lo de las creencias individuales y con los inventarios que se le aplicaron a los participantes, puede haber también el hecho de que ya con el tema de que la sociedad misma está haciendo que las personas dejemos de lado la idea de que los hombres tienen un rol, las mujeres tienen un rol, puede afectar en cierto modo la relación que han encontrado, porque yo creo que el eye tracker es mucho más honesto que lo que la persona va a terminar reportando. Entonces, en cierto modo, me parecería interesante como que utilizar este tipo de mediciones o este tipo de trabajos en ver a partir de qué momento como que los niños o los adolescentes empiezan a formar estos estereotipos. Hacer como que un estudio longitudinal a ver si es que a partir de cierta edad este estereotipo aparece o no aparece. Sí, o sea, eso en el fondo es ya como más un tremendo beneficio metodológico, que como te decía, claro, no es exactamente lo que uno hace día a día, sentarse frente a un computador, escuchar oraciones de este porte y mirar 4 objetos en un cuadradito. Sin embargo, es bastante ecológico y además, por ejemplo, en el sentido para mí es como en el fondo tú le pides al participante que vea televisión un rato. Y por otro lado también se puede utilizar con un montón de distintas poblaciones porque, por ejemplo, no sé, podría utilizar ese mismo estudio con una población de analfabetos, por ejemplo. No necesitas que ellos lean nada para poder ver cómo durante la comprensión del lenguaje se activan los estereotipos. O con niños, ¿cierto? O con... No sé. Sí, sería interesante también. Te quería preguntar sobre en el fondo las interpretaciones teóricas que están haciendo los resultados. Hay varias cosas bien interesantes que son yo no tengo muy claro qué hacer al respecto, digamos. Una que me da la impresión, y esto es como un criterio súper lingüístico, pero la imagen de la mujer siendo carnicero tiene más información que la imagen del hombre siendo carnicero. En el sentido de que, justamente por ser contraestereotípico, entrega mayor información sobre esa mujer. ¿Cachai? Como con esta idea de lingüística, no todas las cosas que uno dice tienen la misma cantidad de información. Sí. Yo creo que esto tiene algo que ver con eso, ¿no? De que al ver que esa mujer que este cuchillo gigante está como raspando un hueso, sí me lo imagino que se va reparando una ventana. Claro. Tiene que ver con la aplicación con la comprensión de esa mujer en particular, sí, y no de las mujeres en general. Claro, yo creo que eso tiene harto que ver con cómo entender los resultados. Pero esa es como la idea desde el principio, ¿cierto? Estamos comparando dos condiciones experimentales, no estamos comparando solamente las miradas hacia al personaje masculino o femenino, sino que estamos comparando las miradas hacia, o la preferencia de un personaje
femenino encarnando un rol estereotípicamente femenino y otra encarnando un rol estereotípicamente masculino, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero era, por ejemplo, guardia de seguridad, soldado, minero, bombero. Sí, que a lo que me refiero es que en términos del modelo, entonces no tenés solamente una activación de estereotipo, ¿Ya? sino una evaluación de si el estereotipo se aplica a un caso particular. Que como que no está dibujado en un monitor, a eso me refiero. O sea, que hay un procesamiento más complejo que simplemente activar asociaciones automáticas. De todas maneras, o sea, incluso yo creo que el hecho de que estemos testeando esta hipótesis en un contexto en el cual los participantes hacen predicciones acerca de quién va a ser el agente de esta acción, es que nos podemos desprender un poco más allá de las asociaciones, porque básicamente las personas están tratando de utilizar la información disponible, tanto visual como lingüística, para poder hacer, en cierta forma, una inferencia, poder decir, ¿quién es más probable que haga esto? Sí, eso también es consistente con esa correlación con sexismo benevolente, ¿cierto? Que en ese caso sean más iguales porque para esta mujer rara que es carnicero, sí, no aplican los estereotipos de femenino, claro. Sí, o sea, igual informativo, de cierta forma, sí, si hubiéramos tenido, imagínate, hubiéramos tenido una correlación positiva de sexismo benevolente, uno igual en el fondo puede generar una explicación. Sí, claro. Pero la explicación es distinta. Creo que en ese sentido es como cualitativa. Lo que pasa es que yo creo lo que diría la gente de ese modelo es que, o sea, esto puede ser consistente, pero aún así esa mujer que es carnicero les debiera caer mal, ¿cachai? Ese es como, va junto el tema, claro, ¿cachai? Justamente por salirse de los roles de género, que es la parte hostil. Sí. Y quizás en el análisis, al tenerlos como dos predictores separados, eso no se captura, pero mira, sí, eso es todo un tema la que es correlación, las correlaciones cero también las miré y no son muy distintas. No son muy distintas, o sea, también tiene una... O sea, sin controlar por sexismo hostil y sin controlar por roles normativos, sexismo benevolente también sigue siendo la variable única que correlaciona con el patrón de movimiento ocular. Pues una forma como alternativa de abordar eso sería con una misión adicional de cuánto te gusta o disgusta el personaje. Claro. ¿Sí? O eso se podría hacer como post, ¿no? Claro, al final después todo, ¿qué opinas de este personaje? Sí, interesante, sí. Hay otro tema que también hay literatura que me acuerdo del libro, pero no me acuerdo del detalle, como de exposición a contraejemplos de roles de género, que te influye en el fondo, que te educa, digamos así. Y la tarea del estudio es como completamente una exposición a contraejemplos de roles de género y también a ejemplos consistentes. No sé si eso analíticamente se podría ver como el efecto del tiempo en la tarea en estas cosas. Sería interesante como mirar los datos así. Sí, está bueno. Y lo otro, a riesgo de ser políticamente incorrecto, tú teóricamente distinguiste, o así como el énfasis de que ahora estamos viendo estereotipos versus conocimiento del mundo. Sí. Y esa es la parte que puede ser políticamente incorrecta, que estereotipos de género también se pueden entender como conocimiento del mundo, ¿no? O sea, sí. ¿En qué sentido lo estás entendiendo como algo distinto? Bueno, yo creo que tiene que ver con que en el fondo, cuando hablamos de un sesgo informativo, por lo menos llevándolo a la contraparte de los estudios preliminares que no investigan estereotipos de género, ¿cierto? Tú puedes cuantificar esa diferencia, pues puedes preguntarle, como te decía yo, con close probability o con otro tipo de tarea, tú puedes cuantificar esa diferencia, ver qué tan probable, por ejemplo, es que una persona coma una manzana. Y las personas te van a decir, cuando yo pienso en la palabra, cuando yo escucho la palabra comer, pienso en una manzana. En cambio, en este caso, tendríamos que preguntarle, o sea, en este caso tendríamos que preguntarle qué tan probable es que la persona diga que una ventana va a ser instalada por un carnicero. ¿Cachai? En ese sentido, yo siento que todas las oraciones que las cuales nosotros tenemos son de súper bajo close probability, de muy bajo close probability todas. Entonces, no puede ser no puedes comparar mirar manzana y comer manzana. ¿Cachai? Mirar manzana te produce cero efecto predictivo porque puedes mirar cualquier objeto. Comer manzana, no, porque en el caso por lo menos de que haya una manzana o puros objetos no comestibles,
tú prefieres eso y lo puedes cuantificar a partir ¿cómo se llama? De la respuesta de participantes en ese contexto. En cambio, si fuera solamente un sesgo informativo, podríamos decir, los hombres hacen estas cosas y las mujeres hacen estas otras cosas, y en el fondo eso estaría dado por la probabilidad de que eso aparezca, por ejemplo, en el lenguaje, ¿ya? Como lo hace manzana y comer en un contexto lingüístico. No, pero que, entonces, sí, yo estoy entendiendo conocimiento del mundo en un sentido mucho más técnico, lingüístico. Como más de experiencia directa, ¿no? Sí. O sea, como cómo tú te relacionas con el mundo constantemente, las cosas que sabes acerca del mundo que son verdad. ¿Sabes? Como que una manzana es el único objeto comestible en un contexto. Pero en este caso tú tienes dos potenciales agentes. Y en teoría, si miramos como el mundo, en su aspecto como tácito, como real, ¿sabes? Tanto una dueña de casa como un dueño de casa o una carnicera o un carnicero pueden chocar, reparar un auto, ¿sabes? A eso es lo que me refiero, que en el fondo este efecto, y además que también ya que encontramos una correlación entre las variables de sexismo, ¿cachai? Me da la impresión de que tiene más que ver con cómo los participantes seleccionan esta información para poder hacer inferencia. Sí, eso. Pero obviamente, igual es el primer estudio, o sea, como que obviamente que tenemos que hacer follow-ups. A mí se me ocurre en realidad, además de lo que tú mencionabas acerca del contraste de grupos distintos, como por ejemplo hombres y mujeres, también por ejemplo la Yasmin me dice, no, yo creo que esto tiene que ver porque yo grabé las oraciones y ella tiene una voz femenina. Entonces también sería interesante controlar por eso. ¿Las oraciones están dichas por un hombre o por una mujer? Quizás se revierte todo el patrón cuando utilizamos una voz masculina, no creo, pero podría suceder. Y también, bueno, también se me ocurre, pero tendría que pensar un poco más acerca de qué proyecciones haría, pero sería súper interesante, por ejemplo, poner a competir, en vez de una carnicera y un carnicero, poner a competir, por ejemplo, el carnicero y el dueño de casa. ¿Sabes? Tienes dos agentes masculinos, pero uno encarna un rol femenino, o la carnicera y la dueña de casa. Entonces ahí también, no estoy muy seguro qué tipo de... O sea, las previsiones que haría tendría que anotar en un papel para poder estar bien claro con qué es lo que debería pasar, pero eso también sería un estudio interesante, como para seguir... Eso debería funcionar, van a mirar la carnicera con preparar a la dueña de casa. De repente, o sea... Lo que pasa es que estos son... De hecho, no me acuerdo quién dijo eso en una presentación. El tema, estos también son estereotipos de profesiones, no solo estereotipos de género. Sí. Justamente que no sea masculino o femenino, no lo puedo entender por ahí en vez de por el tema del género. Sí. ¿Sí? Pero a mí me gusta hablar de un estereotipo visual, porque siento que en el fondo esa es la información que nosotros le estamos... Por ejemplo, yo no sé si el participante le pone exactamente ese nombre en su mente al personaje, pero esa información visual está, o sea, yo digo es carnicera, pero quizás él piensa que es otra cosa, como, no sé, igual nuestra carnicera es un poco psicópata, ¿cierto? Ahí está, como claro, carnicero y asesina, como no sé, puede ser, pero esa información visual, bueno, la asesina también instala ventanas, sí, no sé, pero me gusta como describirlo como la información visual que nosotros podemos utilizar en interacción con la información lingüística y cómo utilizamos esto para hacer. Sí. Estaba pensando también como dónde está como la cultura, porque hablan por ejemplo de las creencias individuales, como de como es como que cada persona, cada individuo creo que dijiste como que va tomando cosas selectivamente, pero ¿dónde está la cultura? Sí. ¿Dónde está la educación? Porque la educación también entrega muchos estereotipos, los libros de clase están llenos también de estereotipos, entonces yo creo que también nosotros ya venimos con una cierta construcción de estereotipos, no sé si en el momento de que te enfrentas a la pantalla ahí se activan, sino que uno ya los tiene, lo que hace entonces utilizarlo, identificarlo y responder. Sí.
No, también lo que comentabas tú respecto al tema de los dibujos, yo creo que también las mismas personas que tú te pediste que construyeran esos dibujos también vienen con la idea de más. Igual interesante, los artistas son una chica de Bélgica y una chica de Chile. Claro. Y ellas dos hicieron los dibujos. ¿Por qué no, por ejemplo, mujeres con, o sea, me ha tocado, yo con el que me corté el pelo corto, me han dicho, oiga, usted como joven. Claro. Porque también hay una construcción cultural. A mí me gustaría, o sea, mira, la única razón por la cual no incluí como cultura detrás de esto es porque en este momento hicimos este estudio en Alemania. Entonces, como que no tenemos una relación de comparación, pero básicamente tú lo piensas como que la cultura está como que todo esto está dentro de un contexto cultural. Todo eso está dentro de la cultura. Y obviamente que eso también va a estar, o sea, el tipo de estereotipos que tengamos, cómo interpretamos la información lingüística, las características del lenguaje de nuestra lengua. Por ejemplo, ya vimos a partir de un par de ejemplos que el inglés es mucho más ambiguo en términos de género y produce otros efectos que el español. El alemán también es marcado en género. Entonces, todo eso también obviamente que influye, pues, cómo interpretamos, no sé, pues, súper distinto hacer este estudio, quizás no es tan distinto hacerlo en Alemania y en Chile, pero es súper distinto hacerlo en Alemania y en Chile que hacerlo en África o hacerlo en Asia, donde quizás estos dibujos que yo presenté son como que nadie identifica ninguno con masculino o femenino. Por eso que también hicimos un orden en el lugar donde teníamos que hacerlo, identificamos cuáles eran. Por ejemplo, yo pensaba que doctor era una profesión de hombres en Alemania, pero parece que no. No es una por lo menos en nuestro sample, doctor aparecía como una profesión neutral. Ernesto, muchas gracias. Gracias por la invitación.